Te doy gracias, Padre, por un día más por nuestras vidas, Padre. Hoy se celebra, vive Jesús en este tiempo. Quizás cuando oiga esta predicación ya hoy ha pasado, pero en el día de hoy se celebra el Día de los Padres, vive Jesús, aleluya. Lo cual felicito a todos los padres, padre y madre, es todos los días, vive Jesús, aleluya, porque el padre y la madre tienen que luchar, el buen padre y buena madre tienen que luchar todos los días, vive Jesús. Quizá en el día de hoy hay muchas personas llorando, acordándose, vive Jesús, aleluya, de que ha perdido, ¿verdad?, algún ser querido y no lo pueden ver en el día de hoy, ¿verdad? Quizás los padres, aleluya, y todas las personas hemos perdido a alguien, vive Jesús, y cada día pues nos acordamos, vive Jesús, y verdaderamente pues yo sé que quizá haya muchos llorando en el día de hoy, vive Jesús, llorando. Llorar quiere decir gemir, lamentar, vive Jesús, aleluya. Y en San Mateo, vive Jesús, capítulo 5, versículo 4, dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, vive Jesús. Muchas veces nosotros lloramos, ¿verdad?, por algún ser querido que hemos perdido, por alguna escasez económica, vive Jesús, cualquier cosa que nosotros deseemos y no podemos tenerla, vive Jesús, aleluya, o cualquier enfermedad, ¿verdad? Vive Jesús, lloramos y estamos siempre, ¿verdad?, en aflicción, vive Jesús. Y en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 35, dice: Jesús lloró. Muchas veces, como yo dije antes, lloramos por alguna razón. Y hay tantas razones, ¿verdad?, que a veces lloramos, vive Jesús. Y no hace mucho yo leí al Señor, se me han secado las lágrimas, ya no puedo llorar, vive Jesús, aleluya. Pero han pasado tantas cosas, ¿verdad?, en mi vida, vive Jesús, y yo sé que el Señor me está consolando, vive Jesús, ¿verdad? Porque a veces cuando lloramos nos encontramos tristes, vive Jesús, el espíritu se contrista, vive Jesús, aleluya. Pero la consolación está, vive Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Nos debemos de consolar de que el Señor mandó, vive Jesús, a su Hijo amado a morir por nosotros, vive Jesús. Quizás cuando Jesús murió en la cruz del Calvario había gente, ¿verdad?, también llorando, vive Jesús, aleluya, por la pérdida del Maestro. Aquí había una razón, vive Jesús, por qué Jesús lloró. Y dice el 36, dijeron entonces los judíos: mira cómo lo amaba, vive Jesús. A veces perdemos, como dije antes, perdemos a una persona que amamos, ¿verdad?, tanto, vive Jesús, y lloramos. Y principalmente en el Día de las Madres, el Día de los Padres, las Navidades, vive Jesús, que mucha gente se acostumbra, vive Jesús, a hacer regalos y muchas cosas, ¿verdad? Viene ese lamento, ese llanto, ese recordatorio, vive Jesús, de estos momentos. Pero tenemos una consolación que dice en San Mateo capítulo 5, ¿verdad?, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, vive Jesús, consolación, vive Jesús, aleluya. Y Dios siempre, vive Jesús, está dispuesto, vive Jesús, a consolarnos, vive Jesús. Cuando un niño, ¿verdad?, llora, la madre va y lo soba, le pasa la mano, lo coge al hombro, vive Jesús, aleluya. Y entonces, ¿verdad?, lo consuela, vive Jesús. Y cuando nosotros perdemos algún familiar, que la gente va, ¿verdad?, a los velorios, pues la gente, ¿verdad?, se consuelan unos a los otros, vive Jesús, aleluya.
porque cuando una persona se muere, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos vamos a volver a verlo, vive Jesús. Y nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que muchas personas lloraron. Yo solamente voy a coger a 3 personajes, vive Jesús, porque hay tantas personas, vive Jesús, que lloraron, vive Jesús por alguna razón, vive Jesús, aleluya. Y entonces, cuando Jesús lloró porque Lázaro se había muerto, vive Jesús, y Jesús amaba mucho a esa familia, vive Jesús, aleluya. Y cuando le dijeron a Jesús, ¿verdad?, que Lázaro estaba enfermo, pues él estaba bien ocupado y se detuvo. Y fue tarde, ¿verdad? Fue tarde, fue un día después, y entonces ya lo habían enterrado, y él dice que se conmovió del espíritu y empezó a llorar, vive Jesús, aleluya, santo. Y entonces en Génesis, ¿verdad?, capítulo 21, del versículo 15 y 16, vive Jesús, aleluya. Dice aquí que Agar, ¿verdad?, como ya sabemos la historia, vive Jesús, la historia empieza desde Génesis 21, versículo 8, ¿verdad? Y entonces dice que tenían problemas en la casa de Abraham, y entonces ella fue echada, vive Jesús, y le dieron un odre de agua, vive Jesús, por el camino. Y mientras iba en el camino, dice el versículo 15 y 16 del capítulo 21 de Génesis, dice así: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó frente a la distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró, vive Jesús. O sea, el, el muchacho lloró, ¿verdad?, porque estaba solo y estaba sediento, vive Jesús, aleluya. Yo estaba sentado, vive Jesús, en mi sala, y yo le dije a mi esposa: el agua da vida y el agua también da muerte, vive Jesús, aleluya. Pero como el agua, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, ahí eh, en el libro de, vive Jesús, de los apóstoles, vive Jesús, aleluya, dice que Él es la fuente de agua, vive Jesús, aleluya, agua que da vida, vive Jesús, aleluya. Cuando la mujer del pozo, ¿verdad?, que estaba buscando agua, el Señor le dijo que podía darle agua de vida, vive Jesús. Entonces, yo decía: pero ¿por qué estoy yo hablando, vive Jesús, aleluya, de eso? Y yo no había buscado para predicar, vive Jesús, aleluya. Y entonces el Señor me llevó a eso, ¿verdad?, de llorar, vive Jesús. Entonces, aquí el muchacho lloró, ¿verdad?, porque le faltaba el agua. Tú sabes que el agua, cuando falta, ¿verdad?, pues entonces nosotros nos sentimos secos. Y si no tomamos agua, podemos morir, vive Jesús, aleluya. Y lloramos porque no tengamos agua, y lloramos también porque estamos presintiendo de que nos vamos a morir, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y por eso es que dice: el agua da, ¿verdad?, da vida, porque cuando nosotros tomamos agua, cogemos fuerza. El cuerpo depende, vive Jesús, aleluya, el cuerpo depende del agua. Somos más agua que cualquier otra cosa, ¿verdad?, en el cuerpo, porque con el agua pues se mueve la sangre y se mueve la comida que uno echa de eso, y todo eso usa el agua, la sangre, vive Jesús, lleva agua y todas esas cosas. Entonces, por eso es que si no tenemos el agua, ¿verdad?, iban a morir. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, pedían agua y decían no, que se iban a morir. Y entonces, ¿verdad?, para que no murieran, pues el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad?, que fuera a ir a hablar a la piedra, y entonces pudieron beber ellos, y también los animales, vive Jesús, aleluya, porque nos falta el agua. Eso es
algo más importante en nuestra vida, vive eso, el agua. Todo es importante, pero una de las cosas más importantes, ¿verdad?, es el agua y el aire, vive Jesús, aleluya. Entonces, en esta historia, vive Jesús, aleluya, o sea, en esto que yo estoy predicando, pues yo dije que voy a coger, ¿verdad? 3 personas, vive Jesús, aleluya, que estaba Jesús, estaba la historia de Agar e Ismael, en Génesis vive Jesús, y entonces también aquí Esaú, vive Jesús, aleluya, dice en el capítulo 27, versículo 38 de Génesis, vive Jesús, aleluya. Dice que, y Esaú respondió a su padre, no tiene más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, vive Jesús. Hay la razón de que sabemos, ¿verdad? Y si leemos el capítulo 27 de Génesis completo, sabemos cuál es la historia. Vive Jesús, que el hermano, ¿verdad?, de Saúl hizo un antrique ahí mandado por la mamá, y entonces obtuvo la bendición que le tocaba a Esaú, porque Esaú era el primogénito, vive Jesús, aleluya. Y entonces Esaú pues hizo la maldad, ¿verdad? Y se vistió, ¿verdad?, como Esaú, y entonces el padre lo bendijo. Cuando Esaú vino, pues ya no había bendición para el primogénito, vive Jesús. O sea, lo primero, pues alguien se lo había robado, el hermano, vive Jesús. Entonces, vive Jesús, él dice, oh Padre mío, él le dijo, el padre le dijo, mira, ya no tengo la bendición porque vino tu hermano entonces y se la robó, vive Jesús, aleluya. Y entonces, pues, él dice, oh Padre mío, no hay algo, ¿verdad?, para mí también. Y entonces él le dijo que no la primera bendición del primogénito, ¿verdad? Y entonces él lloró, vive Jesús, aleluya. O sea, estaba llorando porque no tenía la bendición, ¿verdad?, que le tocaba a él, y que el hermano también, vive Jesús, aleluya, le había hecho, vive Jesús, esa trampa. Muchas veces lloramos, vive Jesús, por diferentes razones, vive Jesús, aleluya. Vemos 3 razones, vive Jesús, aleluya, por qué estas personas lloraron, vive Jesús, aleluya. Ahora, nosotros vive Jesús, hemos leído que versículo, vuelvo al capítulo 5, versículo 4 del libro de Mateo, que dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Del primero que hablé fue de Jesús, vive. Y entonces Jesús lloró, vive Jesús. Entonces, si dice que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vamos a ver cómo Jesús fue consolado, vive Jesús, aleluya. Cada una de estas personas fueron consoladas, vive Jesús, aleluya. Y entonces, dice que entonces vino Jesús, ¿verdad? Y estaba hablando y dice, ¿dónde lo pusieron? Vive Jesús, aleluya. Y entonces le enseñaron dónde Jesús lo había puesto. Vive Jesús, aleluya. Y entonces Jesús le dijo, ¿verdad?, a la de eso, que él iba a levantarse, y ella dijo, Señor, ya lleva 4 días, ya hiede, vive Jesús. Y el Señor le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, vive Jesús. Entonces Jesús hizo una oración en el versículo 42, vive Jesús, del capítulo 11 de San Juan, vive Jesús, aleluya, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y de pies
con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir, vive Jesús. Yo estoy seguro que el mismo Jesús, aleluya, cuando él hizo, vive Jesús, la oración, vive Jesús, porque nosotros cuando estamos a veces llorando y desconsolados, muchas veces hasta no podemos orar, vive Jesús, aleluya. Pero el Señor nos da la fuerza y entonces nosotros cogemos ánimo y nos ponemos a orar al Señor. Señor, dame fuerza, dame fortaleza en este momento. Necesito, Señor, que tú me des consolación. Y entonces el Señor vino y hizo esa oración y mandó, vive Jesús, aleluya, a que Lázaro le dijo, sal fuera. Y Lázaro salió y entonces le dijo, suéltelo, vive Jesús, aleluya, ¿verdad? Que lo sacaran de todo eso que le habían puesto. Y entonces ahí estoy seguro que se cumple el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, vive Jesús. O sea, todos recibieron consolación. Estoy seguro que el llanto se convirtió en alegría. Si estaban llorando, entonces estaban llorando por la alegría, vive Jesús, por la alegría de haber visto que Lázaro resucitó, vive Jesús, aleluya. O sea, ahí fue cumplida esa palabra que recibieron, aleluya, consolación, vive Jesús. Si nos vamos a, vive Jesús, aleluya, allá donde estaba Agar en el desierto con el hijo, ¿verdad? Y el hijo estaba llorando porque tenía sed, vive Jesús. Y vamos a leer los versículos 17 en adelante, vive Jesús. Y entonces, o sea, hasta el 19, y vamos a leer a ver lo que dice. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho de donde está. Levántate, alza al muchacho y susténlo con la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ahí se cumple el versículo 4 de San Mateo del capítulo 5, vive Jesús, aleluya, donde dice que seremos consolados los que lloran. El niño estaba llorando, vive Jesús, porque tenía sed y sabía que se iba a morir. Pero entonces vino el ángel de Dios, vive Jesús, aleluya, y habló con la mamá, vive Jesús, aleluya, y entonces Dios le abrió los ojos, vive Jesús, a ella, y ella vio una fuente. Esa es la fuente que da para vida eterna, vive Jesús. O sea, el agua da vida, vive Jesús, aleluya. Nosotros tomamos del agua que Jesús nos da y Él nos da vida, y vida en abundancia, y vida eterna, vive Jesús. Entonces dice que le dio al muchacho, y entonces se acabó, ¿qué? La sed. Ya entonces fue consolado. Ahí está cumpliéndose el versículo 4 del capítulo 5 de San Mateo, vive Jesús, aleluya. Entonces, si nosotros vamos a la otra historia, vive Jesús, aleluya, de Saúl, capítulo 27, versículo 38, donde Esaú lloró, vive Jesús, porque el padre dijo que el hermano le había robado, vive Jesús, la bendición, la primogenitura, vive Jesús, aleluya. Hay tantas prédicas que se pueden hacer, vive Jesús, de esa historia, vive Jesús, aleluya, pero lo que Dios me ha dado en este momento es hablar, vive Jesús, del agua, de cuando nosotros lloramos, vive Jesús, de cuando lloramos, vive Jesús, tenemos consolación. O sea que en esto que yo estoy predicando hay tanta, vive Jesús, que tantas personas, ¿verdad?, que quizás están llorando en este día, vive Jesús, aleluya, para que solamente esperemos en Dios, que Dios nos da la consolación, vive Jesús. Entonces dice que el papá vino e hizo una oración en el 39 y el 40, vive Jesús. ¿Y qué fue lo que le dice? Le dice el 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura en la tierra, y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, a tu hermano servirá. Y sucederá cuando florezcas, que desagaréis
su yugo de tu servicio. Aleluya. O sea, cuando nosotros estamos prosperados, vive Jesús, que el Señor nos prospera, vive Jesús, aleluya. Ya no tenemos que estar sirviéndole a nadie. Nosotros tomamos del agua viva que Jesús nos dio, vive Jesús. Ya no tenemos que estar sirviéndole al pecado, vive Jesús. Ya no somos sirvientes de nadie, vive Jesús, aleluya. Solamente de Jehová Dios a través de Jesucristo. Esa agua la tiene el Señor para dártela en el día de hoy, para que no te sientas triste. Y ese versículo, vive Jesús, de San Mateo, capítulo 5, vive Jesús, aleluya, se cumple en nosotros. Somos consolados, vive Jesús, a través de la muerte, vive Jesús, de Jesucristo, vive Jesús. Cuando Jesucristo estaba orando allá en el monte Sinaí, él lloró, vive Jesús, y dice que las gotas de sudor parecía sangre, vive Jesús, porque él estaba sufriendo, él estaba, ¿verdad?, sin consolación por lo que él sabía que le iba a pasar. Muchas veces nosotros estamos enfermos con un cáncer, ¿verdad?, terminal, y el doctor dice solamente un milagro, vive Jesús. Y ya no podemos hacer nada por ti, vive Jesús, aleluya. Y muchas veces pues Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y hace un milagro en nosotros, vive Jesús, aleluya. Nos da de beber de esa agua, porque esa agua nos da vida, vive Jesús, aleluya. Y sabemos, vive Jesús, que el Señor dijo que Él era agua, viva agua que salta para la vida eterna, vive Jesús, aleluya. Y si nosotros buscamos, vive Jesús, aleluya, la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, y tantas personas, ¿verdad?, que lloraron y a través de la oración, vive Jesús, fueron consolados. En el día de hoy, vive Jesús, yo no sé cuándo estás escuchando este mensaje, el día, ¿verdad?, de los padres ya haya pasado cuando llegue este mensaje a ti, pero todos los días son días de padre, todos los días son días de madre, vive Jesús, aleluya. Nosotros los que somos hijos, ¿verdad?, también debemos siempre honrar a nuestra padre y nuestra madre todos los días. No esperar solamente el día de madre y el día del padre para honrarlos, vive Jesús. Porque esa es una promesa que dice honrar a tu padre y a tu madre para que los días, ¿verdad?, sean largos y sean días de abundancia en nuestra vida, vive Jesús, aleluya. No dejemos, vive Jesús, aleluya, que nuestro cuerpo se seque, vive Jesús. Bebamos de esa agua, vive Jesús, a través de la oración, vive Jesús, a través de la lectura de la palabra del Señor, vive Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, vive Jesús. Hay tantas personas, vive Jesús, aleluya, que lloraron y fueron consolados por el Señor. Vive Jesús, aleluya, porque Jehová es nuestro consuelo, Jehová es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, vive Jesús. No deje que el enemigo te engañe, vive Jesús, aleluya. Bajo los sufrimientos, vive Jesús, aleluya. Podemos llorar de vez en cuando, vive Jesús, aleluya. Es bueno llorar, vive Jesús, aleluya, porque el ser humano, ¿verdad?, pues a veces necesita, ¿verdad?, uno de esos, relajarse un poco, y a veces cuando lloramos, pues nos sentimos, ¿verdad?, como que aliviados, vive Jesús. Pero que el llanto no se convierta, ¿verdad?, en destrucción de nosotros, ¿verdad?, y que nos destruya, sino que muchas veces nosotros estamos orando y viene el Espíritu Santo y nos toca y lloramos, vive Jesús, lloramos porque sentimos la bendición del Espíritu Santo, sentimos, vive Jesús, que hemos sido libertados y que el Espíritu Santo está con nosotros, vive Jesús, lo sentimos y por eso es que lloramos, vive Jesús, aleluya, porque el Señor, aleluya, sentimos esa alegría. Pero dice la esposa mía que cuando la mujer, ¿verdad?, está teniendo parto, los primeros dolores son terribles, que ella llora, vive Jesús, aleluya. Pero después que nace ese niño, vive Jesús, aleluya, hay alegría, hay gozo, vive Jesús, aleluya, porque ha traído una vida al mundo y se gozan ella y toda su familia, vive Jesús, aleluya. Y entonces muchas veces cuando se nos va un familiar, siempre lloramos, vive Jesús, aleluya.
pero si ese familiar está en los caminos del Señor y sabemos que llegó el momento, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Que tuvo que irse, pues tenemos que, sufrimos, pero que tenemos que aceptar, ¿verdad? Y estar bajo la voluntad de Dios, porque no podemos renegar a Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué te la llevaste? Yo he oído personas, ay, ¿por qué te la llevaste? ¿Y por qué te la llevaste? Bueno, eso lo dice la Biblia porque Él se lleva a las personas, ¿verdad? Y muchas veces también porque nosotros nos descuidamos, muchas veces, ¿verdad? Vienen enfermedades sobre nosotros que nos descuidamos, tantas cosas, ¿verdad? Que puede suceder en una muerte, pero si la persona está en los caminos del Señor, tenemos una esperanza que los vamos a ver, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos fiel, ¿verdad? Entonces los vamos a ver, vive Jesús, porque hemos tomado de esa agua, que el llanto, el lloro se convierta en alegría. Que Dios te bendiga. Vive Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñaste, Señor, a llorar. Padre Santo, Señor, Padre bueno. Pero que Jesús, Padre Santo, Señor, el hijo de Agar y Agar, y también Esaú, Señor, fueron consolados, Padre Santo, Padre bueno. Y tantos personajes que hay en la Biblia, ¿verdad? Que tuvieron su tiempo y lloraron, vive Jesús, aleluya. Ezequías, vive Jesús, aleluya, Padre Santo. Elías, toda esta gente, Señor, lloraron, Padre Santo, Padre bueno, pero tú siempre los consolaste. Gracias por el consuelo, por el amor y la misericordia que tú tienes, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Señor, he hablado esa palabra, Señor, que tú pusiste en mi boca, que caiga, Señor, sobre los corazones que están oyendo. Vive Jesús, aleluya, y que sea de bendición para todos aquellos oyentes, vive Jesús.